Antes de empezar, quiero darles un saludo, tanto a ustedes, obviamente los que son de casa, las visitas y también los que nos siguen a través del canal. A todos, un cordial saludo. Y vamos a ver Lucas, capítulo 17, un incidente muy interesante. Lo voy a leer, versos 11 al 19, y tiene que ver con aquella sanidad que hizo el Jesús de 10 leprosos. Y vamos a ver qué podemos sacar para nosotros de este episodio. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Señor, gracias por tu palabra. Y una vez más, al abrirla, te rogamos tu bendición, no solamente para que la entendamos, sino para que el Espíritu la aplique a nuestras vidas y podamos vivir en base y a la sombra de las enseñanzas que nos has dejado por inspiración a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una fe que salva y otra que condena. Hermano, ¿has recibido algún tipo de beneficio de parte del Señor? Hay personas que recibiendo los beneficios de Dios, esto es una cosa muy rara, ¿no? Pero hay personas que cuando reciben algún beneficio caen rendidos a los pies de Cristo. Pero hay otros que en lugar de caer a los pies del Señor y no solamente decirle gracias, sino de vivir una vida de acuerdo a ese beneficio, lo que hacen es ir alejándose cada vez más del Señor. Hay mucha gente que a veces reciben hoy se habla de sanidad y una cantidad de cosas, y bueno, la gente dice, sí, gracias Señor, gracias, pero después resulta que no pasamos más por la iglesia, no leemos la Biblia, y a veces terminamos entregados en las cosas del mundo. Nos vamos alejando de Cristo. Una cosa común en la iglesia. No debería suceder, pero eso es lo que sucede. En el campo teológico hay algo que llamamos la gracia común. No sé si algunos han escuchado ese término un poco raro, esa frase. Pero lo que se quiere indicar con este concepto es que nosotros los hombres somos beneficiarios de la gracia o el don de Dios en forma indiscriminada sobre todos los hombres. Por ejemplo, la lluvia. Nosotros nos beneficiamos de la lluvia. Dios riega los campos, resulta que esos campos los siembran creyentes y no creyentes. El cuidado providencial de este mundo y la época en que estamos viviendo. Dios podría enrollar los libros de la historia y terminar con todo. Y sin embargo, Dios protege a la humanidad. Claro, Pedro nos dice que lo está reservando para el día del juicio, pero de todas maneras, la gente momentáneamente está viviendo con, vamos a decir, una limitada paz. Depende cómo definimos el concepto. Cristianos y no cristianos. A eso se le llama, en términos generales, para no extenderme, la gracia común.
El asunto es que cuando los cristianos reciben esa gracia, se acercan a Cristo y caen postrados a sus pies. Pero usted no ve que la sociedad que se beneficia de esas cosas viene corriendo y se postra a los pies de Cristo. Al contrario, cada vez vamos observando cómo la sociedad va gravitando cada vez a más kilómetros de distancia del bendito Salvador, que en definitiva los protege, los prospera, los guarda. Acá tenemos una escena de 10 leprosos que reciben un beneficio, para mí es asombroso. Imagínense que estas personas están todas con una enfermedad, dermatológica, ¿no? Una cosa tremenda. Tal vez no es el tipo de lepra que se considera hoy. En aquel entonces cualquier salpullido que salía en la piel, a veces se llenaban las paredes de hongo y ese tipo de cosas, y también se lo catalogaba como lepra. Yo he escuchado mucha gente hablar de lepra en el sentido clínico actual. No, en aquel entonces la lepra era algo que envolvía un poco más de enfermedades y contagios. Pero bueno, eso no viene al caso. Lo cierto es que acá tenemos 10 personas infectadas con un mal, la lepra, y que nos dice que el Señor los sanó, restauró a todas estas personas. Sin embargo, solamente uno de ellos, de los 10, recibe la salvación. Repito, 10 sanados, 1 salvado. Esto es algo que llama poderosamente la atención. Cuidado con esto, porque hay muchos beneficios de parte de Dios que son temporales y otros beneficios que son eternos. Volviendo a lo que acabo de decirles, la gracia común es temporal para todos, pero la salvación es eterna y no es para todos. Hay mucha gente que recibe beneficios, pero no todos reciben la salvación, y aquí tenemos un cuadro clínico de ese problema. Personas que recibieron un beneficio, pero no todos recibieron la salvación. A lo menos, ojo, porque no se dice nada si alguno de estos que fueron sanados, los 9, después a futuro, no sé, algo se convirtieron a Cristo, qué sé yo. Nos estamos basando en el dato histórico que nos dan las Escrituras. ¿Qué pasó años después con estos señores? No sabemos absolutamente nada. Estoy hablando otra vez, me contextualizo lo que nos dice el texto en este caso. La sanidad, fíjense en ustedes el verso 1, hay un dato importante que a veces se lee pero corremos, ¿no? Dice allí, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y listo, saltamos al otro versículo. Pero ojo, ese dato, Samaria y Galilea, es un dato importante para que nos detengamos a pensar qué está pasando en el contexto social. Galilea fue el lugar de origen de los apóstoles. De allí partían estas personas que escogió Jesús para llegar a ser los que iban a diseminar el Evangelio de Cristo en las primeras décadas de la Iglesia. Y Galilea fue también el ministerio, el campo de operaciones de Jesús por muchos años. Tenemos los años oscuros de Jesús y luego tenemos los años públicos de Jesús. Siempre el Señor estuvo trabajando y los evangelios nos revelan un gran campo de ministerio en la región de Galilea. Los galileos vivían en la provincia, ese lugar que se llama Galilea y que está ubicado, a ver si más o menos se pueden ubicar, en las costas del Mediterráneo. Tenemos la franja esa de Israel, no el Israel actual, que hoy, comparado a lo que eran los tiempos de Jesús, es una cosa muy pequeña. En aquel entonces el territorio más amplio. En la zona norte tenemos Galilea, bajando, estamos vamos a llamarle a esto la costa occidental o la región occidental. Tenemos Galilea, tenemos Samaria y abajo Judea. ¿Estamos? Después del otro lado tenemos la parte oriental, tenemos a Decápolis y Perea. Así que más o menos para que se den una idea tenemos Galilea, ahora van a ver por qué les muestro este cuadro, Galilea, Samaria y Judea. Lo que se relata aquí es en los límites entre Galilea y Samaria, lo que es el norte y centro-norte, se puede decir, del territorio.
Ahora bien, los galileos se trataba de una sociedad mezclada. Cuando digo mezclada, no quiere decir que los judíos mezclados con los gentiles, sino mezclada, es decir, vivían todos juntos. En Galilea vivían personas que eran gentiles y judíos y vivían todos ahí más o menos entrelazados, ¿no?, en la sociedad. Los judíos de todas maneras trataron de mantenerse apartados de los gentiles porque existía ese prejuicio de parte de los judíos contra o en detrimento de los gentiles. Los judíos de Galilea trataban de no mezclarse con los gentiles y tampoco se mezclaban especialmente con los samaritanos. Sígame bien porque va a ver por qué es importante este dato que nos da Lucas. Los judíos no se juntaban con los gentiles y con los samaritanos no querían saber absolutamente nada. Los judíos del sur, es decir, ya estamos dejando Galilea, pasamos por Samaria y tenemos a los judíos de la región de abajo. Los judíos del sur, los de Judea, no se mezclaban con los gentiles, eran judíos recalcitrantes, fanáticos, eran más ortodoxos, más puros, y no se juntaban, no miraban con buenos ojos a los judíos de Galilea. No podían pasar ni por el hoyo de la nariz a los samaritanos. Los gentiles, ni hablar. O sea que el judío del sur, de Judea, no quería saber nada con el samaritano, con el judío y con los judíos gentiles que los consideraban gente de segunda clase, a pesar de que eran judíos. Todos odiaban a Roma, judíos de Galilea y de los judíos de Judea. Para que se den una idea más o menos, porque no me quiero extender en esto, de el grado de hostilidad que había hacia los galileos, tenemos un incidente cuando mandaron a arrestar a Jesús, a ver si hacen un poquito de memoria, eso lo vemos en Juan capítulo 7, y volvieron los alguaciles sin tocar a Jesús. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces se armó un alboroto en el Sanedrín y se levantó Nicodemo diciendo, no hagamos lío con este señor, no hagamos lío con este hombre, no se metan en problemas. Y entonces la gente, los fariseos le responden estas palabras, eso está en el capítulo 7, verso 52, dice, ¿eres tú? Le responden a Nicodemo, ¿eres tú también Galileo? Eso lo dijeron en forma despectiva. Eres un judío, pero Galileo, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Así que eso nos da una idea del desprecio que tenían los judíos, que eran compatriotas al fin del cuenta, pero el desprecio que tenían hacia los judíos de Galilea. Jesús, para peor de colmos, venía de Galilea. Y no solamente eso, pero venía de la aldea de Nazaret, que encima era considerada en lo que es la región de Galilea una aldea de morandanga, ¿no es cierto? Una gente, no sé, lo más bajo de la sociedad dentro de los galileos. Ahora, yo pienso, ¿no hacemos lo mismo nosotros en nuestras sociedades? Mi país, Argentina, mi país es pero bueno, nací en Argentina. Y tenemos los argentinos que son de Buenos Aires que miran por debajo de sus hombros a los del interior y los del interior a veces miran por debajo de sus hombros a los capitalinos, porque somos engrupidos y un montón de cosas. Y en cada país tenemos la misma cosa, los que viven en la capital miran por debajo del hombro a los que son del interior y viceversa, existen este tipo de cosas. Y ni hablar de la ciudad, dentro de la ciudad cosmopolita tenemos la gente que vive en lo que es el centro, el downtown de nuestras ciudades, y luego tenemos el conurbano, donde consideramos que es la resaca de la sociedad, los que son marginados. Así que no nos debe extrañar esto que está pasando acá, porque lo vivimos incluso aquí en la ciudad de Toronto. Los que viven en Jenny Finch, que no se olviden que la iglesia está en Jenny Finch. Esos de Jenny Finch, no, esa es la gentucha. Los que viven en North York, qué sé yo, ¿cómo se llama esta, la del norte? Bradford, that's right. No, estaba pensando en ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, lo que hay entre Bradford y Toronto.
Richmond Hill. Los que me escuchan por la cámara no entienden ni medio porque no viven en Toronto, ¿no? Pero es así, o los que viven en Toronto miran con desprecio a los que viven en el conurbano y cosas por el estilo. Es patético eso, que midamos la sociedad y la dividamos en esos términos. Bueno, en los días de Jesús eso es lo que estaba sucediendo y por eso es importante el dato que Jesús estaba pasando por Galilea y Samaria y nos da un poco de contexto del sentir, el pulso de la sociedad. Así que notamos, por ejemplo, ahí en el verso 18, que los leprosos, estaban en medio de los leprosos, todos juntos, había un samaritano, un extranjero. Este samaritano, dice Jesús. Así que tenemos probablemente leprosos que no sé si eran judíos, algunos a lo mejor eran gentiles, y tenemos ahora un samaritano. Gente que no se podía ni ver dentro de la sociedad. Usted nunca hubiese visto a un samaritano y a un galileo tomándose un café juntos. Pero ahora, en la miseria, están todos juntos, están haciendo tribu en medio de esa situación. La tragedia no discrimina. Cuando estamos enfermos somos todos iguales. La enfermedad para un galileo, si la agarra un judío del sur, es lo mismo. La enfermedad que tiene un judío del sur, se la agarra un samaritano y es lo mismo. Ya no es que al judío le afecta menos, o al samaritano le afecta más, o al galileo le afecta más que al judío del sur. A todos los agarra, los infecta y todos terminan en la misma cosa. En la cama de un hospital no hay rico ni pobre. Yo he ido a los hospitales a ver que hay un rico y un pobre acostados uno al lado del otro. Allí la enfermedad no discrimina, nosotros discriminamos. Pero a veces nosotros no lo entendemos eso, seguimos haciendo estas diferencias absurdas, patéticas, en clases sociales. Puede ser que a lo mejor la persona que vive en una sociedad más próspera tenga mejores condiciones, tenga mejores acceso, por ejemplo, a la salud pública, a un hospital privado si tiene plata, y entonces tenga médicos especialistas. Pero, mi querido, si te agarró el cáncer de una persona con plata es el mismo cáncer que le agarra a un pobre. Tal vez, vuelvo a repetir, tiene acceso a lo mejor a mejores tratamientos, pero eso ya estamos hablando qué se hace con la enfermedad. Pero la enfermedad no dice, bueno, este es rico, le voy a pegar menos, y aquel que es pobre le voy a pegar más. Les agarra a todos igual y todos necesitan el tratamiento. ¿Nos entendemos? Hasta ahora. Una sociedad dividida que a su vez divide y que irónicamente se une en la miseria y que encuentran lugar y aceptación no en la sociedad que los rechazó, sino en los pies de Cristo Jesús. Sí, nosotros vivimos hoy en un mundo dividido. Y ustedes observan cómo se levantan personas con la capacidad de poner su mente en acción para ver cómo logramos algún tipo de consenso en la sociedad. Y no lo podemos lograr. Y sin embargo, y esto es lo que el mundo no entiende, que vino Cristo para traer comunión, traer unidad, reconciliación. No solo con Dios, sino también entre los hombres. Hasta que no caigamos rendidos a los pies de Cristo, no vamos a tener consenso en la sociedad humana. Estas palabras que estoy diciendo se las lleva el viento, porque no se empezó a decir ahora, esto se viene diciendo desde que nació la iglesia, incluso antes. Y el hombre no entiende, no le cae la ficha en este asunto. Queremos terminar con el problema de la discriminación social, política, religiosa, y de todas maneras en el ámbito del mundo seguimos con las divisiones. Pues entonces, si queremos realmente unidad, tenemos que venir todos a los pies de Cristo. Allí es donde los hombres se sacan la bandera y todos se visten de Cristo Jesús. Allí nos encontramos al pie de la cruz todos nosotros, sin intereses sociales, económicos, de ningún otro tipo. Allí somos todos iguales, gentiles, judíos, leprosos, enfermos de cualquier cosa, enfermos del alma, llenos de pecado, a los pies del Señor. Me llama poderosamente la atención la proporción de respuesta. De 10, 1 volvió a los pies de Cristo. El 10% del número, si hacemos estadísticas.
Si llevamos eso al campo amplio de la sociedad, ¿cuántas personas vienen a los pies de Cristo Jesús? Y si ustedes observan las respuestas del mundo hoy, estamos en la misma cifra. El 10% de la humanidad, yo no veo a la gente corriendo desesperadas a los pies de la cruz. Al contrario, vemos que van cada vez más lejos y sin embargo todavía Dios sigue protegiendo esta humanidad para ver si pueden escuchar a la voz del Evangelio. Pero no. Las proporciones siguen iguales. La mayoría se aleja de la cruz. Es una minoría la que escucha el llamado de salvación. Qué tremendas fueron las palabras de Jesús en Mateo 22 cuando dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Así que yo no sé si tomamos nota de esas cosas que dijo nuestro Señor. Vamos a mirar un poquito a estos señores. A ver, lo primero que se nos dice ahí es que escucharon que pasaba Jesús, vaya a saber cómo es la cosa, pero dice que se pararon de lejos. Ese es el detalle que se nos dice ahí. Se pararon de lejos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no vinieron directamente a Jesús? Bueno, tenemos que entender el contexto cultural y religioso de la época. Estaba terminantemente prohibido para un leproso acercarse donde está la población. Podían inclusive ser apedreados. Es más, cuando un leproso se acercaba, si algún transeúnte pasaba por territorio donde se oscilaban los leprosos, y no sabía que había leprosos, él podía mantenerlos a raya a punta de piedrazos para que el leproso se mantenga, guarde la distancia. Y eso estaba basado en lo que decía la ley de los judíos. En el capítulo 13 de Levíticos, verso 46, dice, todo el tiempo que la llaga estuviese en él, hablando de este tipo de enfermedad, será inmundo. Es decir, esa persona está ceremonialmente desaprobado. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Cuidado, porque cuando Dios dio ese mandamiento en la constitución del pueblo, la ley, no era para que la gente eche a patadas a la persona y diga no queremos saber nada contigo. No era porque Dios despreciaba al enfermo. Era justamente para evitar una pandemia, de que todo el mundo termine contaminado. Entonces lo que decía es aíslen, pongan en cuarentena, si me permiten usar términos hoy actuales, pongan en cuarentena, aíslen a esa persona para que entonces tome el tiempo la sanidad, revísenlo, a ver si va sanando o no, y entonces, una vez que la persona está restaurada, puede reingresar. No es que Dios estaba echando a patadas a la persona, decir que se arregle solo. No, Señor. ¿Qué pasa? Que con el tiempo los judíos se agarraron de la ley, pero no entendieron el sentido espiritual de la ley, y eso es lo que el Señor Jesucristo trató de corregir cuando predicaba el Evangelio. ¿Se acuerdan cuando decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, tratando de darle el sentido correcto a la interpretación? Bueno, esta gente, agarrados de la ley, de la letra, dijeron, hay que sacarlos a patadas a esto. Y si literalmente los sacaban a punta de patadas y piedras. Y dejaban a estas personas aisladas. Por eso es que dice que están hablando desde lejos, no se aproximaron a Jesús, porque ese era el patrón de conducta que debían hacer estas personas. Un cuadro triste, ¿eh? Alzaron la voz. Porque si no podían acercarse, la única manera de hacerse entender era a los gritos, levantando la voz, clamando al Señor que pasaba. Y dice que clamaron a Jesús, y lo que llama la atención es que nadie prestaba atención a estos leprosos. Usted podía ver personas que pasaban por la región, ellos estarían a lo mejor gritando por agua o algún tipo de ayuda o asistencia, y nadie les prestaba atención, excepto Jesús. Dice, pasaba en esa región límite, aislados, abandonados, y el Señor Jesucristo atendió al clamor de estos hombres. Y eso es no solamente lo que habrá impactado a estas personas, pero la gente que iba alrededor de Jesús, porque eso no se hacía, pero Jesús sí lo hizo. Todo el mundo los ignoraba. Jesús no. Jesús no ignora a los descartados, a los olvidados, a los marginados por el resto de la sociedad. Jesús
jamás ignora a aquella persona que a gritos clama por su ayuda, por su auxilio. Eso es lo que nos dice el escritor de Hebreos, que clamemos para el oportuno socorro, el auxilio de Dios, que nos acerquemos libremente a su presencia. Lo que llama la atención también es que Jesús no les dice, no se acerquen, o que agarre piedras para decir, manténganse a distancia, díganme de lejos lo que tienen que decir. No, Señor, abrió el oído para escucharlos con suma atención, qué es lo que estas personas quieren. ¿Estamos nosotros, tú y yo, dispuestos a hacer con los desvalidos, con los marginados, los ignorados por la sociedad, de la misma manera que hizo Jesús? Hay gente en la humanidad que está clamando. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros debemos hacer las obras de Cristo. ¿Pero lo estamos haciendo? ¿O todavía pasamos a la distancia? Escuchamos el clamor de la sociedad, pero háblame de lejos, porque nosotros los cristianos no nos mezclamos con los gentiles, con los paganos, las prostitutas, las rameras, los fornicarios, los adúlteros, los drogadictos. No, eso puede infectarme, me puede contagiar de la lepra moral de la sociedad. Y entonces tratamos de mantener nuestra pureza y no queremos atender las necesidades de los demás. ¿Estamos realmente envueltos en la tarea de escuchar el clamor de algunos que a gritos piden auxilio porque han sido marginados, han sido vomitados por la sociedad, tirados al costado del camino? ¿Estamos dispuestos a acercarnos a esa gente enferma por el pecado, la lepra espiritual que los va consumiendo de a poco? Estos hombres que clamaron a Jesús lo hicieron sabiendo perfectamente, a lo mejor, y esto otra vez lo que voy a decir es especulativo, que, en fin, habrán escuchado que Jesús hacía milagros. Porque dígame usted, ¿para qué acercarse a un hombre que está pasando por ahí y pegarle 4 gritos diciendo ayúdanos? Algo sabían de Jesús. ¿Cuántos sabían? No tenemos dato. Pero me atrevo a pensar que cuando dice ten piedad de nosotros o ten misericordia es porque sabían ya, habían escuchado, o a lo mejor alguno de ellos lo había visto hacer algún milagro, después se pegó la enfermedad y tuvo que ser aislado. Esto es mera especulación, pero algo pasaba y algo sabían de Jesús, y especialmente que Él podía restaurar. De lo contrario no hubiesen perdido el tiempo de acercarse un poco y a los gritos decir, mira, atiéndenos por favor porque la sociedad entera nos ha ignorado. Todos los 10 tuvieron confianza en el Señor. Todos. No es uno, los 10 tuvieron confianza que podrían recibir algún beneficio del Señor. Pero sin embargo, no todos eran iguales. Todos tuvieron fe, pero la fe fue distinta. Todos tuvieron fe que el Señor podía restaurarlos. Pero todos tenían fe, pero no tenían la misma fe. Hay una fe que cree que Jesús puede hacer algo, pero hay una fe que es la que salva, la que transforma la vida de una persona y determina el resto de su eternidad. No beneficios temporales, sino beneficios que afectan nuestra vida futura, nuestra vida eterna. Dice el versículo 14, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahora, ¿se dieron cuenta que ninguno de ellos, de los 10, ninguno cuestionó el método? Están enfermos, pegan el grito, y uno podría esperar que le tire la pastilla, ¿no? El tónico, el jugo, qué sé yo, algo, o que los toque, que haya algún tipo de interacción o contacto con el enfermo, y sin embargo noten que no gastó mucho tiempo en el asunto. Le dijo, ayúdanos, por favor, ten compasión, ten misericordia de nosotros. Bueno, péguense la vuelta desde lejos, váyanse para allá a los sacerdotes. ¿Y qué hicieron estas personas? No empezaron a discutir, y dice que empezaron a caminar para el otro lado.
Es más, miren qué interesante, porque esto lo podría hacer pensante diciendo, pero este hombre nos está diciendo que salgamos del nicho donde estamos ahí metidos con todos los leprosos y que vayamos de vuelta a donde no podemos ir. Porque la ley dice que no puedo ir a la ciudad. Y no solamente eso, pero es exponernos a que nos agarren a piedrazos, que los sacerdotes nos agarren a golpes. Y sin embargo, estas personas no cuestionaron en absoluto el método, sino que empezaron a caminar hacia la dirección que el Señor Jesucristo les había encomendado. Así que Jesús les da una orden y todos fueron obedientes a la orden del Señor. ¿Cómo responderíamos nosotros en una situación así? A veces oramos y pedimos que Dios actúe de cierta manera, según los moldes o patrones que nosotros pretendemos. Pero Dios no se maneja con los moldes humanos. Dios a veces te dice, ve, y nos da una orden que a lo mejor no encaja con nuestros criterios. Pero el asunto es que Dios actúa de esa manera para que ejercitemos la fe, para ver si realmente creemos. Acá el Señor Jesucristo tranquilamente podría haberlos tocado o podría haberlos sanado ahí mismo. No tenía ninguna necesidad de decirles, váyanse de camino a mostrarse al sacerdote. No, ahí nomás. Pero a ver, tenemos un montón de testimonios en que el Señor Jesucristo con solo hablar, ahí en el momento, restauraba a las personas. ¿Por qué no lo hizo en ese momento? ¿Por qué les dice, váyanse para allá, estando leprosos? En el camino se fueron restaurando, pero sin embargo estaban leprosos cuando el Señor les habló. Nadie se puso a decir, pero Señor, escúchame una cosa, ¿funciona esto? ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué no me tocas? ¿Por qué no hablas a la enfermedad? Creyeron, tuvieron fe, no discutieron con el Señor. Algo que por años estoy analizando este pasaje bíblico, he predicado, he dado otros ángulos en otras ocasiones, pero una de las cosas que siempre me ha dado vuelta en la cabeza es, ¿cuál fue el tema de conversación de estos 10 individuos? Cuando se alejaron de Jesús e iban todos juntos a verse con el sacerdote. Supónganse que ustedes están dentro de ese grupo de 10. Somos 10 los que estamos acá caminando para vernos con el sacerdote. ¿A qué distancia el uno del otro estaban separados? ¿No hablaban? ¿No conversaron? Yo pienso que a lo menos 2 o 3, si no pienso que todos hablaban. Pero supongamos que no hablaban todos, había algunos que tenían el labio sellado, no sé, por vergüenza o lo que sea. Pero algunos habrán tratado de, mientras van de camino, de conversar y decir, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Cuál habrá sido la conversación de estas personas? Lucas no nos da ningún detalle, pero estoy seguro que tuvieron algún tema de conversación. Y no solamente eso, pero ¿qué habrán ido pensando mientras iban caminando? No solamente lo que hablaban, pero ¿qué es lo que estaba pasando aquí adentro? Cuando el Señor Jesucristo, cuando nosotros oramos en una situación precaria y decimos, Señor, ten compasión de mí, y a veces el Señor guarda silencio o nos da una orden que, repito, sale de los moldes de nuestros criterios, ¿qué pasa por nuestra cabeza? ¿Qué hablamos con otros hermanos? ¿Discutimos con Dios? ¿Nos quejamos? ¿Tenemos dudas? ¿Cuál es la dinámica de nuestra manera de pensar? ¿Cómo es una fe que va progresando y me va acercando a Cristo o una fe que va menguando y me va alejando de la protección del Divino Redentor? Lo que llama la atención también, entre estos detalles que les estoy dando, es que todos recibieron el cambio exterior. Cuando me refiero a exterior, me refiero al cambio físico, la sanidad biológica, pero solamente uno de ellos disfrutó de un cambio interior, genuino. Todos fueron beneficiados, no se puede negar eso, pero solamente uno reconoció el valor de la persona de Cristo. Todos nosotros recibimos beneficios ahora, pero ¿cuántos de nosotros caemos rendidos a los pies de nuestro bendito Señor? A veces le decimos a Dios, gracias por el trabajo, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por esto,
gracias por el otro, pero no somos fieles. No venimos a la iglesia, no oramos, no leemos la Biblia, no servimos al Señor. Todo se convierte en una especie de declaración de fe verbal, pero cuando se tiene que llevar al terreno de la práctica, somos como esos 9 que reciben el beneficio, creyeron que Jesús puede beneficiar, pero fue un asunto exterior, pero no una transformación real, verdadera, interior del hombre. Y eso es lo que llama la atención en este episodio. De acá podemos sacar una conclusión que para mí es vital, es importante. No se trata solamente de los beneficios que recibimos, sino de qué es lo que hacemos después de haber recibido un beneficio. Estoy cansado de escuchar a personas que me dicen, el Señor me ha sanado, el Señor me ha prosperado, he orado y me dio un trabajo, me dio una casa, me dio un auto. Magnífico. Pero ¿y después qué haces con eso? ¿De qué manera eso impacta tu vida? Porque hoy estamos hartos de escuchar constantemente, se pone en las redes sociales, tenemos testimonios poderosos, dicen, son tremendos. Me sanó, me estaba muriendo, tenía callos, tenía caspa, tenía, qué sé yo, un ataque al corazón. Y el Señor me restauró y la gente dice aleluya. Pero ¿y después qué? ¿Para qué Dios hace esos beneficios? ¿Qué hacemos con el don de Dios? ¿Qué hacemos con la gracia del Señor? No sirve para nada si somos sanados de la lepra, pero nuestra alma se va a consumir en el infierno. Lo que Dios busca es una transformación interior. Nos decía que es mejor, si tu ojo te es ocasión de caer, sácate un ojo. Claro, esto es una hipérbole, ¿no? No dice que nos arranquemos el ojo, pero el Señor estaba usando ese tipo de expresiones hebraicas, entonces usaban este tipo de proverbios y decía, es mejor que te vayas al cielo con un ojo menos que con los 2 ojos irte al infierno. La mano lo mismo, y así podemos hablar de cualquier parte del cuerpo. Lo que el Señor estaba tratando de decir es, lo importante no es que estés todo entero en lo exterior cuando tu alma está partida por el pecado y te vas al infierno. Es mejor que estés todo reventado por fuera, pero eventualmente vas a ser restaurado en la presencia del Señor, pero que tu alma vaya al lugar donde está la completa restauración, que es en la presencia de Dios, en el cielo. Por eso nos dice en Apocalipsis que en aquel día no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y las primeras cosas son todo la debacle en este plano de existencia. Todo eso va a ser restaurado. La esperanza que tiene el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, es la obra de rescate, de salvación de esa persona, sea samaritano, judío, gentil, lo que sea. Todos recibimos beneficios, pero no todos son restaurados. Muchos son salvados temporalmente, pero no todos son salvados eternamente. Una cosa es seguir las pautas de la religión y otra cosa muy distinta es caer a los pies de Cristo y seguir al Señor. Eso es algo que tenemos que entenderlo de una vez por todas. Hay mucha gente religiosa, hay mucha gente que hoy se está congregando porque hay que ir a la iglesia. Pero de esa gente, ¿cuántos hay proporcionalmente que realmente han caído a los pies de Cristo, le sirven y le siguen a costa de cualquier cosa? La diferencia de este estado entre hombres es que todos fueron sanados, pero uno solo fue salvado. Y eso es el gol de este episodio que tenemos aquí delante nuestro. Una cosa es ser sanado y otra cosa es ser salvado, hermano querido. ¿Eres sano o eres salvo? Y eso es algo que tenemos que considerar delante del Señor. No solamente eso, pero nos hemos acostumbrado a orar hoy y a esperar los favores de Dios, casi por obligación, le torcemos el brazo a Dios. Ya he hablado mucho acerca de este método nuevo y profano de orar en donde nosotros declaramos, decretamos, ordenamos a Dios, le recordamos sus promesas. Pero escúchenme, pensamos teológicamente, nos hemos sentado a pensar un poco lo que estamos haciendo y diciendo. ¿Cómo que yo decreto? Dios decreta. El hombre no decreta nada. Nosotros le torcemos el brazo a Dios, le tengo que hacer recordar, hacerle memoria a Dios, oye, acuérdate que me hiciste unas promesas, me las tienes que cumplir.
pero es una cosa profana. Y esa es la manera de orar en la actualidad. Así que esperamos los favores de Dios. Pero lo curioso y lo irónico es que esperamos y demandamos los favores de Dios, pero sin compromiso de parte de nosotros. Digo otra vez, damos testimonio de lo que Dios hace, pero no podemos dar testimonio de lo que nosotros hacemos para Dios y por Dios. Porque muchas veces no hacemos absolutamente nada. Simplemente recibimos, pero no damos. El balde de agua que se llena, pero nunca saca el agua de adentro. Eso es lo que sucede muchas veces con el cristianismo contemporáneo. Incluso hay personas que dicen en una situación de crisis, una lepra de cualquier tipo, oren por mí. ¿No han escuchado eso? Oren por mí, por favor. Pero digo yo una cosa, ¿y usted ora por usted? Y no solamente eso, pero ¿usted ora por otro? Cuando usted le dice a una persona, ore por mí, ¿usted ora por esa persona? A veces, disculpen acá un poquito el uso de autoridad, pero nos dicen a veces, oren en el culto de oración por mí, por favor. Magnífico, pero ¿por qué no viene usted también al culto de oración? A orar. No, ustedes oren por mí. No te hagas el piola. Así no funciona la cosa. Si queremos que oren por mí, yo tengo que hacer lo mismo, ir y orar también con ellos, y entonces ahora somos un equipo que oramos por la situación en la que estoy pasando. No, recuérdenme en oración. Bueno, sí, magnífico, nos vamos a acordar en oración. A ver, Pablo dice que recordaba a las iglesias en oración, pero las iglesias también se juntaban a orar por Pablo. No es un asunto de que él lo hacía, era un hombre de oración y esperaba que la iglesia también ore junto a él. Hoy no, hoy escuchamos, oren por mí, que el Señor me bendiga. Pero bueno, ¿y tú qué haces con la bendición que recibes del Señor? Acá tenemos un contraste entre la sociedad como un todo y su respuesta a ciertos sectores de la misma y la respuesta de Jesús a la sociedad humana. Y aquí es donde vemos el contraste que nos deja ver este episodio. Nadie daba 2 pesos por estos miserables enfermos. El único que realmente se preocupó fue el Señor Jesucristo, que iba de paso, no fue a quedarse allí. Dice que simplemente pasaba en los límites de Samaria y Galilea. Y cuando escuchó la voz de estas personas, dijo, aquí estoy, ¿qué necesitan? Y respondió. ¿Qué aprendemos hoy para nosotros de todo este episodio? ¿Qué podemos sacar en lo práctico? Bueno, hay 4 cositas. Número 1, verso 11, vemos a un Jesús que está a nuestro alcance. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba. Pero noten que el hecho de pasar no significa que está a mucha distancia, que es inalcanzable. Jesús hoy, ayer y siempre está al alcance del que clama a Él. El problema con la sociedad de hoy es que no se acerca a Jesús, no le clama a Jesús. Piensan que Dios es un ser extraño que gravita en una órbita totalmente desenchufada de lo que sucede en los quehaceres del hombre. Que tú sales de este lugar hoy y te vas mañana a trabajar y ya está, se terminó. Dios en la iglesia, allí donde cantamos y escuchamos la palabra, pero ya hoy estoy en la estradea de todas las semanas y Dios desapareció. No, Señor, Dios está a tu alcance. El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. La segunda cosa es que tenemos a un Jesús a quien debemos acercarnos. Dice el versículo 12, y al entrar en una aldea les salieron al encuentro. Nosotros esperamos que Dios venga a nosotros y no entendemos que Dios ya vino en Cristo a nosotros. Dios ya se manifestó. La encarnación habla de un Dios que vino a nosotros para ofrecernos la salvación. Y ahora lo que tienes que hacer es acércate hacia Dios para recibir esa salvación. Ven a los pies de la cruz. Ojo, acá teológicamente vamos a hacer un paréntesis. No quiere decir que yo me acerco para aportar algo para la salvación, porque hay cierto gremio en que hablan de un cooperativismo.
Dios se acerca y a mitad de camino nos encontramos con Él que nos acercamos. Y entonces la suma de un Dios dando el paso favorable y el hombre paso, entonces nos encontramos a la mitad. No, Señor, no, toda la obra es de Dios. No hay nada que podamos hacer nosotros para merecer o recibir el favor de Dios. Cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de la respuesta, la responsabilidad del individuo de aceptar a ese Dios que se ha acercado para darle la salvación. Cuando vieron que Jesús pasaba, dijeron, este no se nos escapa. Y eso es lo que tenemos que hacer, acercarnos y caer a los pies de la cruz para recibir la salvación. Tenemos un Jesús que da instrucciones que apelan a ejercitar la fe. Verso 14 dice, id, mostraos a los sacerdotes. Repito, él podría haberlos sanados allí nomás, pero no fue. Ese es el método que vemos en varios casos. Lucas era un médico y relata muchas de las enfermedades que sanó Jesús justamente porque era un lego en este asunto. Y pienso yo que Lucas habrá estado pensando, si yo fuese médico estaría pensando, ¿no?, de esa manera. Pero creo que él como médico habrá estado dándole vuelta al asunto. ¿Cómo es que Jesús, habiendo sanado directamente a las personas, en este caso cambia el método? Esto captaba la atención de este señor. Bueno, no da detalles, lo cierto es que Jesús simplemente da instrucciones. No toca, no cae rayos del cielo. Hoy esperamos, si Dios no me toca, no me habla, si no veo que se abra el mar o qué sé yo, una cosa rara, Dios no se ha manifestado. No. Lo que hace el Señor es dar instrucciones. Y eso es lo que hace con nosotros hoy. Viejos, tenemos la Biblia, que es un manual de instrucciones, digo yo. ¿Cuánto caso le hacemos a lo que el Señor nos dice? Estamos enfermos espiritualmente porque cuando el Señor dice quiero que vayas por este camino, muéstrate en la iglesia, muéstrate así, anda de cierta manera, no le hacemos caso. Y es por eso que nuestra vida languidece, nuestros hogares a veces se quebrantan, el asunto con nuestros hijos es todo un dolor de cabeza y en fin, no encajamos en las sociedades justamente porque no seguimos las instrucciones del Señor. Y la instrucción que nos da es justamente para que mientras vamos de camino en el derrotero podamos ejercitar la fe. Es decir, a ver, cuando decimos ejercitar la fe es de lo que yo confieso cuando digo creo es manifestarlo con actos concretos. Es decir, a medida que voy caminando voy mostrando que ciertamente creo en el Señor. No que espero que caigan rayos del cielo, sino de creer que el Señor cuando me dice algo, Él tiene algún propósito que va a ser para beneficio de mi alma. Y número 4, un Jesús que debe y merece ser reconocido como tal. Verso 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, y escuchen, volvió glorificando, dice allí, a Dios a gran voz. Exaltando a Dios. Yo lo que veo es que a veces cuando recibe una persona un beneficio, se la pasa haciendo propaganda del beneficio, lo que ha recibido. Se glorifican a sí mismo, glorifican el milagro, el beneficio, pero no al Dios que proveyó el don. O a veces nos glorificamos nosotros mismos. Yo soy tan espiritual que el Señor me ha dado el don de profecía, el don de lengua, el don de sanidad, y qué sé yo, unas cuantas cosas. Entonces, lo que estoy haciendo es haciéndome propaganda a mí mismo. Este Señor no estuvo hablando, estoy sano, estoy limpio, no tengo lepra, puedo estar con los demás. Dijo, no, vino para glorificar a Dios a los gritos. Venía hablando y exaltando al Dios que efectuó la obra. Daba testimonio de ese Dios. Ese es el Jesús que se describe en este cuadro. Ahora, lo que le toca al hombre en ese cuadro es lo siguiente. Primero, verso 13, clamar a Dios. Este señor dice allí que alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Noten que Jesús sabía perfectamente que había un montón de leprosos allí, que había 10, por lo menos, sin duda que había más porque se juntaba toda la gente en esas regiones, pero 10 que realmente, yo no sé por qué, tal vez no había otros leprosos, o qué triste que solamente 10 leprosos fueron a buscar a Jesús. Pero lo cierto es que estas personas, Jesús podría haberlas sanado sin que le clamen, porque el poder emana de Jesús, no de las personas. Dios puede sanar no porque yo clamo, sino porque Dios en esencia es todo poder y puede restaurar a la persona.
Pero sin embargo, lo que se espera es la responsabilidad del hombre. Y en este caso es clamar a Dios. No esperar de Dios sin clamar a ese Dios. ¿Y por qué? Porque el clamar implica que me estoy humillando, me estoy reconociendo mis limitancias humanas, mi necesidad de ese Dios. El que no clama es porque se siente autosuficiente, no necesito a Dios. Sí, va de compañero conmigo, me encanta caminar con el Señor, pero ese no es el punto. El punto es que cuando clamamos estamos declarando mi insuficiencia, que necesito de ese Dios, no me puedo valer por mí mismo. Así que lo que tiene, el papel que nos toca a nosotros, eso es bajar, sacarnos el vestido de arrogancia y clamar a Dios, y clamar en voz alta. Segundo, tenemos que obedecer a ese Dios. Mucha gente clama, pero no obedece. Dame, pero ¿y después qué hacemos con lo que nos da? Versículo 14 dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Y qué hicieron? Hicieron lo que les dijo. Fueron de camino a mostrarse con los sacerdotes. Obedecieron. La iglesia hoy clama, pero no obedece. Y el patrón es clamor y obediencia. Incondicional. Hacer lo que Dios manda. Verso 16, caer rendidos a los pies del Señor. Dice, se postró rostro en tierra, el único que había vuelto, cayó a sus pies dándole gracias. Y era el peor de todo el cuadro desde el punto de vista social. Un samaritano, nadie daba 2 pesos por un samaritano. Y por eso es que llamó la atención. Que los judíos que se conocían la ley, por eso habían siguiendo las pautas de la ley, habían separado a los leprosos. Así que estos que son de la Biblia, la gente de Biblia, de la ley, realmente no les caía el cuarto. Que es un samaritano, que tiene todo el concepto religioso hecho una etcétera, es el único que se dio cuenta y vino y cayó a los pies del Señor, volvió para darle gracias, para glorificar al Señor, caer rendidos a los pies de Cristo. Rendidos. ¿Hemos caído rendidos a los pies del Señor? Simplemente confesamos a Jesús como Salvador, pero ¿y qué del señorío? El problema es que muchos vienen y miran hacia la cruz parados y dicen, Señor, acepto tu salvación, pero tu señorío sobre mi vida, no, Señor. La Biblia no presenta a Cristo en esos términos. Cada vez que nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, implica que Él ahora va a ser el Señor absoluto de nuestras vidas. Hoy existe una bifurcación entre lo que es la salvación y lo que es la aceptación del señorío, cosa que para mí es totalmente falso y antibíblico. Cuando aceptamos al Señor como Salvador, estamos aceptando la persona, su autoridad, su soberanía. Él es Señor. No solamente Señor del cosmos, pero reconozco que Él es el Señor de mi vida y voy a obedecer todo lo que me diga. Y número 4, verso 15, tenemos que glorificar a Dios. Glorificarlo. Darle a Dios el honor que le corresponde. Eso significa glorificar, llenar a Dios de gloria. Que podamos no solamente de hablar de un Dios glorioso, de confesar su gloria, pero vivir para su gloria. Eso es lo que mostró este individuo. Hay una fe que actúa, pero que no salva. Acá tenemos que no toda la fe salva. Hay gente que tiene fe, en un amuleto. Hay gente que tiene fe en las artes mágicas. Hay gente que tiene fe en la bola de cristal. Amén, donde está puesta la fe es un desastre, pero tienen fe. Es gente de fe. Gente que piensa que Jesús tiene poder para salvar. Y sí, creen que tiene poder para salvar. No están mintiendo, están en lo correcto. Un pagano puede decir que Jesús tiene poder para salvar. Los demonios, cuando escuchaban el nombre de Jesús temblaban como hojas en el viento. Así que estaban completamente convencidos que ese Jesús tiene la autoridad y el poder. Pero no toda fe salva. Hay una sola fe salvífica. Y es la fe que reconoce
a ese Cristo que ha rendido a sus pies, que vuelve y se acerca a Él, no que agarra el camino equivocado, que agarra, sustrae el beneficio que Dios nos da y luego no me acuerdo más del Señor Jesucristo. Yo pienso que una de las maneras, ya voy más o menos cerrando, pero una de las maneras en que se pulsa la temperatura espiritual de la gente es con la asiduidad con que se congregan. Ayer tuvimos la reunión de caballeros, iniciamos, ¿no? Las damas también. Fue algo muy lindo ver un buen grupo de hombres. Y quiero desafiarlos, déjenme a los hombres, ¿no? Como hombres, vengan a la reunión de caballeros. Alguien puede decir, no me interesa. Bueno, eso habla de la temperatura espiritual suya. No me interesa. Pónganse a pensar, ¿no te interesa juntarte con tus hermanos? ¿Qué hacemos con ese tiempo? ¿Me quedo en casa? ¿Me voy al fútbol? ¿Me voy a tomar una cerveza con un amigo? ¿Esa es una buena inversión? ¿Eso es mejor que estar con tus hermanos con quienes vas a pasar la eternidad? Señoras, la sociedad de damas, no sé cuántas vinieron ayer. Venga a la sociedad de damas. No falte, no ponga excusas. Eso es lo que muestra cuál es su temperatura espiritual. Si en lo poco no somos fieles, vamos a fallar en lo mucho. Entonces tenemos que ser fieles en lo poco, lo elemental, lo 101. Los que estudian entienden eso, 101. En lo elemental somos fieles y entonces ahí vamos mostrando el interés y Dios toma nota y nos hace progresar y nos empieza a dar responsabilidades para que sirvamos y le llevemos gloria. Para mí esto es una regla de medir elemental. Cuando una persona no está correctamente plantada o centrada en el Señor, comienza a fallar en el asunto de congregarse. Y eso me lleva a pensar de qué tal será su oración personal, su devoción. Porque si la persona no puede congregarse, dudo que tenga la disciplina para orar constantemente al Señor y ni hablar cuando se trata de dedicar un tiempo para leer la Biblia y reflexionar en algún punto de las Escrituras. No tengo tiempo, estoy cansado, tengo que hacer las compras y metemos un montón de cosas, de paja, de excusas para no hacerlo. Eso nos muestra en dónde estamos parados, que somos inmaduros. Una fe que actúa, pero una fe que salva. Estos señores tuvieron una fe que actúa, pero no una fe que salva. Solamente uno solo dice que fue salvado. Le dijo, levántate, ve, tu fe te ha salvado. Y cuidado con esto, Cuando Jesús dijo, tu fe te ha salvado, no quiere decir que el acto del hombre le regaló la fe. No, es la confianza que has puesto en Él que salva. Porque noten que en el contexto fue Jesús el que restauró a estas personas. Y así como restauró la lepra exterior, también ahora restaura la lepra interior, pero la lepra interior del que vino a los pies de Jesús y cayó rendido a Él. Así que ojo con eso, No es que mi fe, ¿no es cierto?, como poder me otorga la salvación. No, es Cristo en quien he puesto mi fe, en quien he creído, el que me ha dado la salvación. Por eso le dice Jesús, tu fe te ha salvado. El hecho de haber confiado en mí, de haber vuelto a mí, es que ahora no solo has sido restaurado de la enfermedad esta, sino que ha sido salvada tu alma, has obtenido la vida eterna. Beneficios temporales versus beneficios eternos. Así que estos hombres tuvieron fe en palabras de Jesús como médico y sanador, la fe de un curandero, pero no la fe que obra Jesús para salvación y vida eterna. Hay mucha gente que tiene fe en Jesús como curandero. Pasa todo el tiempo en las iglesias evangélicas. Jesús el curandero. Jesús el cajero. Jesús es el amuleto. Jesús me protege, Jesús me cuida. Pero francamente no son vidas a los pies de Cristo. Renuncia a un Jesús curandero o un amuleto y caigamos rendidos a los pies del Señor Jesucristo, como este Señor. De los 10, uno solo. Y entonces el Señor nos dirá, tu fe te ha salvado. Es decir, yo te he salvado por esa confianza que has puesto a mi persona. Una fe que salva y otra que condena. Estos señores ejercitaron una fe que los llevaba al infierno. Sí, se sanaron de la lepra, pero ¿y qué? Cuando se termina la carrera, ¿qué pasa? En cambio uno, leproso o no,
Era un hombre que había sido salvo y está garantizada su presencia en el cielo. Así que mi querido hermano, mi querido amigo, si nosotros queremos romper con los patrones sociales que lo que hacen es marginar a todo el mundo, tener una sociedad toda desquebrajada, el único lugar donde hay reconciliación con Dios y entre nosotros es a los pies de ese bendito Cristo que hoy sana esa lepra del alma que ha destruido esta sociedad y la está llevando no solamente al caos hoy, sino a la condenación eterna. Cristo está esperando que le clames y vengas a sus pies. Padre, gracias te damos por este incidente que quedó plasmado en las Escrituras, un incidente muy interesante, geográfico, social y espiritual. Los números son alarmantes porque solamente 1 de los 10 vino a los pies tuyos. Por favor, Señor, ayúdanos a que no estemos esperando solamente beneficios externos, sino que recibamos de ti el beneficio interno que es la salvación de nuestras almas. Ciertamente que tú, Señor, a veces nos das esos extras que quizás no son necesarios para la vida eterna, que nos ayudan, sí, cuando estamos en mejores condiciones, si sanas de una enfermedad o nos das algunas bendiciones materiales, magnífico, pero nada de eso nos salva. Lo único que nos salva es lo que tú nos das para vida eterna. Ayúdanos a tener esa fe salvífica y no la fe que simplemente te usa como un curandero o un amuleto. Gracias por este incidente, Señor. Si alguno no conoce a Cristo, no ha aceptado a Cristo, te ruego que toques su corazón y que pueda caer como este hombre a los pies del Señor para recibir la salvación y la vida eterna. Oramos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.